Hola, bueno, don Juan, aquí estamos para conversar sobre la situación en Quintero. Primero quería que usted se presentara. Bueno, mi nombre es Juan de Dios Matus Hernández, soy el director del Colegio Don Orione. En el colegio llevo 30 años, de los 30 años, 28 años que soy director del colegio. Bueno, don Juan, por un lado existe el temor de padres y madres de enviar a sus hijos al colegio, pero también existe la presión de continuar con el calendario escolar. ¿Cómo es el día allá en Quinteros? ¿Cómo enfrentan esta problemática? Bueno, tenemos una situación que yo consideraría una emergencia educativa. ¿Por qué digo esto? Porque ya es un tema que desde el 2018 se viene dando de una manera muy repetida y de una manera muy potente. Todos los años tenemos las mismas situaciones de contaminación. Evidentemente que hay momentos en que son muy grandes y otras que no se notan tanto. Estas últimas 2 semanas, a partir del día 23 de mayo, nos encontramos en una situación en que no sabemos qué es lo que va a pasar al día siguiente. Por ejemplo, te comento, el 23 de mayo, cuando llegamos a trabajar y los niños a estudiar, sentíamos un olor demasiado pesado. Poco a poco, los niños comenzaron a tener síntomas de dolor de cabeza, de mareos, de náuseas, de vómitos. Y esto se dio en toda la comuna, en los distintos colegios. A las 11 de la mañana recibimos el llamado del Ministerio de Educación que nos da la instrucción de suspender clases. Ustedes entenderán que suspender clases a las 11 de la mañana en colegios que tenemos niños desde pre-kinder a cuarto medio es una situación muy conflictiva para el colegio y para los apoderados. Son muchos los apoderados que trabajan, ambos padres, y que están tranquilos porque sus hijos están en el colegio. Y llamarlos a mitad de mañana para que tengan que retirarlos, llamar a apoderados para que retiren a sus hijos porque están enfermos, sentir que llega la ambulancia, que llegan los bomberos, evidentemente que produce una situación que no es propicia para poder realizar temas educativos. Por la tarde recibimos la indicación del Ministerio de Educación que al día siguiente las clases se suspenden. Volvemos el día jueves y nuevamente tenemos que suspender clases. Se nos avisa que al día siguiente, viernes, no tenemos clases. Entonces nos encontramos en una situación en que nuestros niños están siendo vulnerados en su derecho a la educación. En enero de este año, el presidente de la República llamó a un consejo para reactivar los aprendizajes en todo el país, en donde eran 3 los temas clave. Uno, la asistencia. Otro, la reactivación de los aprendizajes, especialmente lenguaje y matemática. Y el tercero tenía que ver con la convivencia y con la salud mental. Este es un trabajo que se está haciendo a nivel de todo Chile. Ayer el presidente de la República, en su cuenta pública, dijo que el primer ámbito que tiene que ver con la asistencia se estaba mejorando. Pues yo le digo al señor presidente que en estas últimas 2 semanas en Quintero eso no es así. Un dato, nuestro colegio tiene 1.300 estudiantes y durante estas 2 semanas han faltado más de 350 estudiantes diariamente. Y si eso lo sumamos con el resto de los colegios que somos de Quintero, sin duda que son mucho más de 1.000 los estudiantes que no están yendo a clase. Primer tema, muy complejo. Segundo tema, ¿cómo podemos reactivar aprendizajes si los estudiantes no pueden estudiar? Si no tenemos clases. Por lo tanto, Quintero está quedando por debajo de todo lo que los demás estudiantes de Chile pueden avanzar. Y un tercer tema que es tremendamente complejo, que tiene que ver con la salud mental.
Yo no sé si alguna vez se han preguntado qué es lo que pasa con las familias que todos los días están preguntándose si mañana vamos a tener clase, si envío o no envío a mi hijo al colegio, porque el temor es real. ¿Qué va a pasar si mi hijo mañana se enferme y yo estoy trabajando? Entonces, ese estrés, ese malestar, ese dolor, esa angustia, esa incertidumbre, cala profundamente en las familias de nuestro Quintero. Pero, por ejemplo, habrá que preguntarse, ¿y qué pasa con los docentes? Que tenemos una misión de lograr objetivos de aprendizaje. Se nos viene el término de semestre. ¿Cómo vamos a responder a esto para lo cual estamos llamados? Ese es un estrés tremendo, potente, que además tampoco sé si voy a tener clase o no. Tercero, ¿qué pasa con nuestros asistentes de la educación? Especialmente las secretarias de los colegios, los inspectores de los colegios, que son los primeros que reciben a los apoderados y que reciben apoderados que están molestos y que muchas veces nos tratan mal porque buscan una solución que nosotros no tenemos. Imagínense cómo estamos los equipos directivos y los directores, que no tenemos posibilidades de tomar decisiones como, por ejemplo, suspender clases, porque tenemos que esperar que el Ministerio de Educación nos dé esa orden. Cuando los apoderados nos dicen, pero ¿cómo siguen haciendo clases? ¿Cómo maltratan a nuestros estudiantes así? Entonces, en estos tres ámbitos, personalmente veo que estamos en una situación caótica, en una situación terrible, y en donde de verdad sentimos que no tenemos visibilidad. Nuestro Quintero, nuestros estudiantes están siendo pasados a llevar en todo, en todo. Y mi pregunta es, ¿quién puede hacer algo para ayudarnos? Aparte de decir que se van a tomar medidas, lo que nosotros necesitamos es saber, el lunes vamos a tener clase, vamos a poder realizar una jornada completa, vamos a poder estar en un aula en donde no estemos pensando que alguno de nuestros estudiantes va a tener síntomas y luego va a tener que llegar la ambulancia y que van a tener que llegar los bomberos y que vamos a tener que suspender clases. ¿Quién nos puede asegurar esas cosas? Claro, don Juan, como usted mismo mencionaba, la contaminación no solamente afecta a los estudiantes, sino que también a los profesores, a los asistentes, incluso a usted. Entonces quería preguntarle cómo empiezan a detectar, o qué hacen, mejor dicho, cuando empiezan a detectar este tipo de malestares. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que nosotros en la comuna, dentro de todo, estamos bastante bien unidos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces llegamos y sentimos olores muy pesados. Cuando tenemos esto, vamos viendo también cómo está la calidad del aire. Y fíjate que aquí hay un elemento que es clave. Nuestros estudiantes de Quintero están privados de hacer actividad física, porque tenemos que suspender las clases de educación física, no pueden hacer actividad física. Pero tampoco podemos tener estudiantes durante todo un día encerrados en una sala de clase. Claro. Cuando hay niños pequeños que salen a un recreo, que quieren correr, que quieren jugar, les prohibimos y no les permitimos que se realicen y que puedan crecer como niños. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando comienzan algún niño que siente un dolor de cabeza, tratamos de ver primero que no sea un simple resfrío o alguna cosa. Lo llevamos enseguida a un lugar que tenemos habilitado en donde está la TENS para poder mirar qué es lo que pasa con él, cómo se encuentra. Pero fíjate que esto empieza a ocurrir con muchísimos niños. No sé, por ejemplo, hemos llegado a 30, 40 estudiantes. Ayer el Colegio Santa Filomena, otro colegio de nuestra comuna, tuvo más de 70 niños con estos síntomas. ¿Qué hacemos allí? Enseguida se llama a la oficina de emergencia del municipio. Ellos acuden enseguida al colegio, verifican lo que está pasando, se comunican con el hospital Adriana Cauciño de Quintero o la Costa de Loncura o al SAMU, porque va a depender de cómo están los otros colegios. Y de allí
ellos envían enseguida profesionales, paramédicos y médicos hasta nuestro colegio o a los colegios que correspondan para que puedan controlar la situación, revisarlos el médico y luego enviarlos a su domicilio. Yo aprovecho de agradecer a la gente que trabaja en salud en Quintero. Aprovecho de agradecer a la gente que trabaja en la oficina de emergencia, porque todos dan lo mejor de sí. A los bomberos, que siempre están llegando para poder medir qué es lo que está pasando en cada uno de nuestros colegios. Pero esa es la situación. Entonces, cuando tú tienes una cantidad importante de niños con estos síntomas, no podemos jugar con eso. Y frente a eso, también entenderás que el colegio en general se revoluciona, porque al tener una cierta cantidad de niños enfermos, tenemos que colocar a un grupo de personas que trabaje allí, los demás se empiezan a dar cuenta, y el ambiente propicio para el estudio se perdió. Entonces, ¿qué pasa a ser nuestro colegio? Y en eso creemos que es bueno, pasa a ser un lugar de contención. Pero lo que yo estoy solicitando es que sea un lugar de aprendizaje, que es lo que los estudiantes necesitan y lo que se les debe dar. Entonces, cuando yo recibo simplemente que me dicen las autoridades, vamos a comenzar a ver este tema, si este tema es del 2018, si este tema es de 50 años atrás. O sea, ahora vamos a comenzar a ver medidas a largo plazo, pero a mí no me sirve. Yo el lunes debo saber si mis estudiantes pueden estudiar o no. Entonces, eso es lo que yo estoy pidiendo. ¿Cómo no va a haber alguien que se haga responsable de esto? Imagínate, todavía no sabemos quién contaminó. Todavía no sabemos exactamente qué estamos respirando. El Papa Francisco, en el Pacto Educativo Global, decía, educar es un acto esperanzador, pero al mismo tiempo hacía alusión al proverbio africano que para educar a un niño se necesita una tribu. Es decir, todos tenemos que estar comprometidos con la educación. Y yo me pregunto, la empresa que contamina, ¿qué ejemplo da a los jóvenes cuando se callan, cuando no son capaces de decir la verdad, cuando no son transparentes, cuando prefieren valorizar más la economía que la salud y la vida de la gente? Pero también me lo pregunto de mis autoridades, no de las comunales, porque yo sé que estamos todos intentando trabajar y buscar llevar adelante esto, pero los demás, ¿quién va a hacer algo? Te vuelvo a insistir, nos sentimos solos, nos sentimos que estamos quedando en una situación totalmente de abandono, en donde las personas no somos importantes, en donde no interesamos, en donde no interesa ni la salud ni la educación de los niños. Bueno, don Juan, siguiendo esa misma línea, con respecto a las autoridades y la situación de Quintero, de hecho las clases de hoy día ya están suspendidas. Entonces, ¿cómo ve esta situación y que se esté normalizando las clases? Perdón, que se esté normalizando la suspensión de clases, mejor dicho. Ese es nuestro dolor. Ese es nuestro dolor porque, te vuelvo a insistir, nosotros, en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos muchos profesores que son de Viña del Mar, de Quilpué, de Villa Alemana, de Valparaíso. Tienen que viajar hasta Quintero para poder realizar clases. Y que lleguen acá y que estén suspendidas las clases. O que tienen que terminar antes. Pero también es interesante decir esto. Son muchos los profesores que ya no quieren venir a trabajar a Quintero. No quieren venir a trabajar a Quintero. Prefieren ir a otro lugar. Eso es tremendo. Porque por salud mental no quieren venir. Y porque nadie se hace responsable de nada. Entonces, yo entiendo, por ejemplo, a nuestras familias, a las familias de nuestros estudiantes, la molestia, el enojo que tienen y que, claro, ellos esperan que nosotros, los directores de los colegios, podamos resolver algo, pero no tenemos nada en nuestras manos para resolver. Entonces, para nosotros verdaderamente el no tener clase es una pérdida enorme. Lo vuelvo a repetir, ojalá que el Consejo pueda ver esto, ojalá que el presidente de la República pudiera verlo. Oye, yo considero que en una familia
un padre, una madre, cuando su hijo está enfermo, lo primero que hace es ir a visitarlo. Lamentablemente, nadie ha venido a ver qué es lo que pasa aquí en verdad. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. ¿Te imaginas el estrés que ocurre cuando tenemos que suspender clases? Que tenemos que sacar alumnos por un lado, alumnos por otro, que apoderados que vienen llegando, que el apoderado me llama y me dice, a mi hijo lo va a ir a buscar el abuelito, lo va a ir a buscar una vecina porque yo estoy trabajando en Valparaíso. ¿Entienden lo que puede significar todo ese nivel de estrés? Y además, el que nuestros niños no puedan estudiar. Por ejemplo, que tengamos que prohibir que un niño juegue a la pelota. ¿Quién se hace cargo de eso? Porque yo entiendo que me digan, no sé, vamos a tener una mirada de largo plazo en donde vamos a hacer, qué sé yo, que la empresa se haga esto y lo otro. Pero ¿y mañana? ¿Quién devuelve la dignidad a nuestros niños? Entonces, lo que yo insisto y lo que nosotros pedimos, y hablo a nombre de todos los colegios particulares subvencionados de Quintero, porque lo conversé con los directores y me dijeron, sí, vamos juntos, estamos haciendo todo lo posible, y creo que también represento el sentir de los colegios municipales, porque aquí no se trata de particulares subvencionados o de municipales, se trata de niños que tienen un derecho y que no se está dando. Queremos respuestas concretas, pero que sean con plazos definidos, con medidas inmediatas. No sirve decir que, no sé, vamos a perder el año. No basta con que me digan, oye, no te hagas problema, que no vamos a tomar la asistencia en cuenta. Sí, pero estamos vulnerando un derecho de los niños. O sea, ¿qué pasa con sus aprendizajes frente a todo lo que significan los demás estudiantes de Chile? ¿Por qué nosotros tenemos que ser de segunda categoría? ¿Por qué nuestros niños tienen que tener una educación que no logramos lo mínimo de lo mínimo? Porque no tenemos clases. No porque no queremos hacerlo. Los profesores, las familias, los mismos estudiantes, queremos tener clases. Queremos poder cumplir con lo que es la educación, pero en un ambiente en donde lo podamos hacer, en donde podamos respirar bien. Eso es lo que queremos. No estamos pidiendo que cierren a las empresas. Queremos que alguien nos diga, oiga, usted tiene el derecho para que pueda tener un ambiente sano y estudiar. Un momento de recreación. O sea, un niño que vaya a la escuela y que no pueda jugar a la pelota. Un niño que no tenga educación física, cuando los más chiquititos son los que más desean es tener un rato de educación física, de jugar, de correr. Y eso está prohibido. Entonces, como sociedad, yo creo que de verdad tenemos que poner un paralelo a esto. Yo no tengo la solución, no sé cuál puede ser, pero yo quisiera que así como la ministra Roja junto con la Superintendencia del Medio Ambiente decían, vamos a ordenar medidas inmediatas a 6 empresas de la zona. A mí me gustaría que me dijeran qué empresas. ¿Por qué no se puede decir el nombre de las empresas? ¿Por qué no se puede decir exactamente qué es lo que van a hacer? Van a colocar estos para ver el tema de cuánto se está contaminando. Pero ¿cuándo se va a colocar eso? ¿Es de verdad que solamente vamos a tener esos sensores remotos para ver el tema del dióxido de azufre? ¿Y qué pasa con todas las otras cosas que estamos respirando? Entonces, como te vuelvo a insistir, es un llamado desde la angustia, es un llamado de humanidad. De humanidad. Somos muchas personas que estamos sufriendo, pero más que nada son nuestros niños. Son nuestros niños. Entonces, ¿dónde está toda la gente que defiende a los niños? ¿Dónde está ese asunto de que de verdad nos queremos preocupar por ellos? Yo entiendo que no basta una marcha. Hubo una marcha ahora que se cerró Codelco. Una marcha que nadie tomó en cuenta. Porque la noticia era otra. Pero este es un grito desgarrador. Necesitamos que las autoridades se hagan cargo en serio. Te vuelvo a insistir, no es un tema de hoy.
El 2018 ya lo vivimos de una manera terrible. El 2019 estuvimos más o menos. Imagínense de nuestros estudiantes, para que tengan ustedes una idea. 2018 estuvimos casi un mes sin clase por el tema de la contaminación. 2019 estuvimos con algunos tipos de contaminación, pero además tuvimos también el estallido social. Luego viene la pandemia, que para qué vamos a mentirnos. Los aprendizajes fueron los mínimos de los mínimos. Por eso justamente el Consejo de Reactivación que el presidente y que el Ministerio de Educación está trabajando. Entonces, si tú comienzas a pensar, un alumno de cuarto medio que está en Quintero, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, que no tenga las clases que necesita. El viernes estuvimos en un congreso en la Universidad Católica de Valparaíso y el rector decía, los estudiantes llegan a la universidad sin tener lo mínimo. ¿Cómo vamos a lograr tener lo mínimo si no tenemos clases? Por favor, yo les pido que ustedes nos ayuden a visibilizar esta problemática educacional. Yo no estoy hablando solamente del tema de la contaminación, estoy hablando desde la educación, en nombre de todos los directores de los colegios, de los consejos escolares, de cada uno de los docentes, de los asistentes, de los niños, de los estudiantes. Por favor, ayúdennos. Don Juan, y en ese sentido, ya pasando a la parte final de esta entrevista, ¿cómo planifican el resto del año escolar, teniendo en cuenta esta incertidumbre? ¿Tienen pensado acortar el periodo, clases telemáticas? Depende de nosotros, depende del Ministerio de Educación. Además, va a depender del día a día. Ni siquiera podemos planificar, porque claro, nosotros tenemos nuestra planificación de colegio, pero en estos momentos, si tú me preguntas qué va a pasar la próxima semana, no sé. No sé cuántos días voy a tener clase. No sé cuántas horas voy a poder hacer clase. Entonces, ¿qué hacemos? Dentro de lo que podemos es día a día el ordenarnos, el intentar hacer algo. Entonces, si esto no se pone un atajo luego, mira, yo creo que estamos hundiendo tremendamente y faltándole el respeto a todas las personas de Quintero. Perfecto. Bueno, don Juan, le quería dar las gracias por aparecer en este espacio y contar su historia y contar la situación del colegio Don Orione de Quintero. Eso, estamos muy agradecidos de su presencia y... Sí. Yo te agradezco también, pero también quiero decirte, no es solo el colegio Don Orione de Quintero, claro. Somos todos los colegios, son todos los niños de nuestra comuna, independiente a qué colegio van. Claro. Por lo mismo le queríamos dar muchas gracias por aparecerse en este espacio y contar la situación de su establecimiento y de su comunidad más que nada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, chao, que esté bien.